¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día y en un año clave se abre la reflexión ciudadana desde el living de Vía X. Y comenzamos de inmediato con algo que sigue y sigue dando que hablar en torno a lo que está ocurriendo con el caso de la senadora Isabel Allende. The Clinic trae el siguiente reportaje. Dice, caja de Pandora, los millonarios contratos de senadores y diputados con el Estado que podrían llegar al Tribunal Constitucional. El acuerdo del Tribunal Constitucional de destituir a la senadora Isabel Allende marcó un punto de inflexión, dice la nota. Hasta ahora nunca se había ocupado el artículo de la Constitución que ordena cesar de sus cargos a los parlamentarios que mantengan contratos con el fisco. La decisión podría abrir una caja de Pandora. ¿Por qué? Lo conversamos precisamente con el equipo del The Clinic, Nicolás Sepúlveda, periodista, también a cargo del área de investigación de The Clinic y periodista también con Gabriela Pizarro. Gabriela, Nico, nuevamente bienvenidos al Living Ciudadano. Muchas gracias, Freddy, por la invitación. ¿Qué tal, Freddy Stock? Oye, qué atingente reportaje en medio de todo lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo lo resumimos esta caja de Pandora? ¿Qué podría ser esta caja de Pandora? O sea, estamos hablando de al menos 5 casos que nosotros identificamos en pocos días. ¿Ya? Todo partió cuando el domingo el ahora candidato presidencial Gonzalo Vinter dice en una entrevista que él recordaba un reportaje de hace 10 años que tenía una lista de parlamentarios con contratos con el Estado. Y eso obviamente enciende las alarmas, no solamente en nuestra sala de redacción, sino que también dentro del Tribunal Constitucional, donde se está redactando hoy día el fallo que va a argumentar la destitución de la senadora Allende. Ya. Entonces ahí empezamos a hacer un chequeo y hasta ahora son 5 los casos que hemos detectado de parlamentarios que podrían eventualmente 5. seguir. Este era un reportaje que lo traía La Tercera primordial. Sí, cuando se hace mención a ese reportaje, nosotros el domingo conversamos con fuentes del Tribunal Constitucional que nos dicen que, ahí está, ¿no? Disculpa, es de marzo de 2017, los contratos parlamentarios al filo de la Constitución, decía La Tercera, que la nueva ley de probidad obligará a los parlamentarios a vender su participación en empresas que sean proveedoras del Estado, algo que ya estaba prohibido en el artículo 60 de la Constitución. Varios legisladores mantienen, a través de sus sociedades, negocios con entes estatales y algunos dicen que ya las vendieron. Mira, 2017, ¿eh? Y ahí sale la lista. Entonces cuando Vinter recuerda este reportaje, en el TC se pusieron muy nerviosos porque tomaron una decisión que fue histórica con la destitución de Allende. Nunca se había usado, ¿no?, este artículo de la Constitución. La destituyen y el domingo dicen, pero ¿cómo? ¿Hay más casos? Entonces ahí estuvimos conversando y reporteando de qué podía pasar, cuál podía ser el efecto y si eventualmente podía venir una avalancha de destituciones de parlamentarios, ¿no? Perfecto. ¿Y ustedes han tenido, a partir de este reportaje, alguna... ¿Cómo ha sido la repercusión que ha tenido en el Parlamento de esto, ¿no? ¿Qué han sabido ustedes de esto? Bueno, los parlamentarios están muy nerviosos. En su gran mayoría se han justificado diciendo que no están firmando ellos personalmente los contratos con el Estado, sino que es a través de empresas e incluso empresas que no controlan ellos directamente, sino que están ellos participando aguas arriba, esta típica estructura societaria que se hace de crear una empresa, después a través de esa crear otra y a través de esa es la que se concretan los contratos finalmente. Pero hay un detalle ahí porque tiene un inciso ese artículo 60 del que estamos hablando, donde dice que no necesariamente se consideran solo los casos en que el parlamentario firma como persona natural, sino que también cuando es interpósita persona, es decir, cuando hay un intermediario, que puede ser una sociedad u otra persona. Hay 2 artículos acá que son los claves, ¿no?, para entender un poco lo que pasó con la ex o senadora. Todavía no hay fallo. Todavía no está firme la cosa, digamos, con Isabel Allende y también qué podría pasar con eso. Analicemos el artículo 60, que es precisamente el que el TC arguye y refiere para destituirla, ¿no? Veamos, este es el artículo 60 de la Constitución y dice así:
Cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado o el que actuare como procurador o agente de gestiones particulares de carácter administrativo en la provisión de empleos públicos, conserjería, en fin. En la misma sanción incurrirá el que acepte ser director de banco o alguna sociedad anónima, etcétera, etcétera. La inhabilidad a que se refiere el inciso anterior tendrá lugar que sea el diputado o senador actúe por sí, y aquí con lo que tú decías, Gabriela, o por interpósita persona, natural o jurídica, o por medio de una sociedad de personas en la que forme parte. Clarito, ¿no? Que no podía vender una casa al Estado, la familia Allende, teniendo en ese momento a Isabel Allende como senadora de la República, ¿no? Este es el artículo 60. Pero también está el otro, el artículo 57. Espera, Freddy, antes de pasar al otro, ¿ya? Es bien importante lo que acabas de leer, porque va a ser muy relevante el fallo con la destitución de la senadora Allende, porque va a fijar los márgenes. Es decir, esto que fue letra muerta, el artículo 60 en décadas, nunca se arguyó, nunca se utilizó. Los parlamentarios, como veíamos en el reportaje de La Tercera, tenían contrato, participaban en sociedades que tenían contratos con el Estado. Ahí está, por ejemplo, el exdiputado y actual candidato presidencial José Antonio Kast, entre otros ex parlamentarios, ¿no? Ahora se empezó a usar, se va a fijar una jurisprudencia, ¿no? Y es importante lo que diga el fallo del TCE, porque el artículo 60 dice interpósita persona, que puede significar que el parlamentario firme un contrato o participe con el Estado a través de una sociedad, dice ahí, ¿no? Por persona natural o jurídica, es decir, una sociedad comercial, por ejemplo. Claro, y interpósita persona, incluso también, hablábamos con constitucionalistas para el reportaje que nos decían, bueno, ¿y qué pasa? Como hay muchos casos en el Congreso, algunos están en el reportaje, si los parlamentarios participan o tienen negocios con el Estado a través de sus familiares directos, como su esposa, su marido o su hijo, por ejemplo. Ya. ¿No? Entonces, eventualmente eso podría ser así de amplio. Por eso todo eso está en discusión. Veamos algunos casos, ¿no? Para entender qué dice este artículo, ¿no? Y cómo podría aplicarse ahora, después del caso de Isabel Allende. Partamos con el senador Juan Carlos Prieto del Partido Social Cristiano. Juan Castro. Don Juan Castro Prieto. Ahí está don Juan Castro. Ex-RN, ahora Partido Social Cristiano. Exalcalde de Talca también, ¿no? Exalcalde de Talca por muchos años, y de hecho ya cuando él era alcalde, ya su empresa, que es la que hoy día protagoniza el reportaje, ya tenía más de 5.000 millones en contratos con el Estado. Lo que pasa con el senador es que él, una vez que entra al Congreso, no finaliza, o al menos los registros públicos que están accesibles, digamos, para cualquier persona en el diario oficial, no muestran que él haya dejado esa participación en la constructora. Déjame darte disculpa, que una constructora está Indemna se había adjudicado licitaciones, dice la nota tuya, por ustedes, por más de 5.600 millones de pesos en distintas municipalidades del Maule, en la zona en que representa en el Senado. Claro, eso es cuando es en el periodo de alcalde. Ya. ¿Vale? Y lo que nosotros detectamos es que luego, cuando él pasa al Senado, vienen otros 3.000 millones de pesos en órdenes de compra por servicios prestados al Estado. Órdenes de compra que los mismos abogados constitucionalistas que consultamos para el reportaje nos dijeron que es sinónimo de un contrato, ¿no? Porque demuestra una transacción, que hay una transacción entre la empresa y el Estado. Y nosotros le consultamos al senador, él nos derivó con una contadora de una de sus empresas, quien nos facilitó una de las actas que muestran que ya a fines de 2019 él se sale de esta empresa. Y nosotros hicimos el cálculo, bueno, de cuántos contratos, cuántas órdenes de compra se generaron, se pagaron a la constructora mientras él tenía el cargo y propiedad sobre la constructora al mismo tiempo, ¿no? Que es lo que estamos cuestionando. Y son más de 1.400 millones de pesos los que fueron pagados en ese periodo. En ese periodo. Es interesante además que cuando él sale de la sociedad, quienes ingresan como socios controladores son sus hijos directamente, digamos. No es que él vende y se desprende y sale, saca de su patrimonio familiar la constructora y las inmobiliarias que forman parte de su holding de empresas, sino que quedan en su misma familia a través de familiares directos. Por eso va a ser importante cuál va a ser la extensión de lo que aplica el TCE, de lo que diga el TCE respecto al artículo 60. Claro, ahora esto también chocaría, y lo veíamos con el artículo 57, ¿no? Que es el segundo artículo. Que es el segundo artículo, porque el artículo 57, que lo vamos a leer a continuación, señala este artículo, quienes no pueden ser candidatos a diputados ni a senadores. Hay una lista ahí de 10 ítems. Vamos a centrarnos en el ítem 8, ¿no? Para que lo lean también en su casa. Dice, ¿quiénes no pueden ser entonces candidatos a diputados o a senadores? Las personas naturales y los gerentes o administradores de personas jurídicas que celebren o caucionen contratos con el Estado. O sea, si tú
tienes un contrato con el Estado, no puedes ser ni siquiera candidato a ir al Parlamento. No puedes, Eso. y este artículo 57 también ha sido letra muerta durante estos, ¿cuántos años llevamos de democracia? El 90 en adelante. Porque este señor, ¿no? Juan Castro Prieto, tenía contratos con el Estado entonces al momento de ser candidato al menos. Pero no sé si Sí. como persona natural. Es que ahí está, Ahí está el bemol. detalle importante, porque lo que dice el artículo es como persona natural o bien gerente o administrador de la compañía que tiene el contrato con el Estado. Y en muchos casos, como el caso del senador Castro, él no tiene la gerencia ni la administración, pero sí tiene parte de la propiedad como accionista de la empresa. ¿Se entiende la Sí, diferencia? sí, Son por cargos supuesto. distintos. Él, por supuesto, que tiene el beneficio económico como accionista de la empresa, pero no es probablemente quien toma las decisiones si es que no está en un cargo de gerencia o de administración. Pero hay otro ejemplo, ¿no? En el mismo reportaje nosotros tenemos otro senador ¿Ya? que sí cabría perfectamente en el artículo 57 y si se hubiera aplicado no podría haber sido candidato. Antes de que me digas qué senador es, y dejamos ahí la interrogante, déjame recordar las cifras, ¿no? Que son bastante... Sí. Son muy amplias las cifras que se mueven en estos contratos. Dice acá que considerando solo los pagos emitidos a la constructora desde marzo de 2018 hasta diciembre de 2019, lo que tú Ajá. decías, Gabriela, mientras habría tenido participación en Indemna, siendo senador, los montos entonces percibidos por la constructora superan los 1.400 millones de Sí. pesos, pagos sucesivos, no como el caso de Allende, que era un pago puntual, ¿no? Es Para una su empresa familia. que es proveedora Estos son de sucesivos. distintos municipios y organismos públicos directamente. muchos No fue, años. claro, no fue eventual, no es una excepción, no es algo raro. Ya, vámonos con... ¿Cuál es el siguiente senador que usted entonces está Gabriela. diciendo? Gabriela, Nicolás. El señor Luciano Cruzcoque. Ya. Sí, que de hecho ya había salido en la prensa en su momento porque hace algunos años un grupo de parlamentarios socialistas lo llevaron a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para cuestionar un contrato que él había firmado ahí, digamos, directamente como persona natural, él junto a un socio, para arrendar una casona que es propiedad de él a la Junji. Ya. A Y la eso, Junji, claro. a la Junji, exacto. Y eso se estaba vigente cuando él tiene su candidatura al Congreso. Entonces, eso es lo que dice Nicolás, que habría caído justamente así, Claro. precisamente en lo que prohíbe el artículo 57. Sí. Él firma ese contrato en 2015, Freddy. En 2017 se postula como candidato por primera vez al Congreso, en este caso a la Cámara de Diputados. Sale electo y luego en 2021 salta de la Cámara de Diputados al Senado. El senador Cruzcoque, primero, no podría haber sido candidato si es que se hubiera aplicado el artículo 57, que también ha sido letra muerta. Pero también podría estar complicado por el artículo 60, porque él, siendo parlamentario entre 2018 y 2020, que es cuando termina el contrato con la Junji, recibió más de 4 millones de pesos mensuales Claro. por el arriendo de esa casona de fondos públicos. Pero ahí hay otro bemol que también es interesante, ¿no? Para que ustedes lo traen, al menos para la reflexión, que el artículo 60 dice en el momento de ser parlamentario. Sí. Y esto, según los quienes lo están defendiendo a Luciano Cruzcoque, al senador, es que él esto lo hizo como persona natural y Mira, no ahí en el está. momento en que era senador, ¿no? Ahí está Pero- el artículo 60. Claro. exacto. Y con los con- Hablando del 60, que tú lo sacaste Sí. recién Sí. a colación. Con los constitucionalistas que nosotros hablamos nos dicen que eso es debatible e interpretable, porque la norma es amplia, es decir, establece que no pueden tener contratos con el Estado como personas naturales, interpósita persona, figuras jurídicas. Pero no hay una norma que regle y regule en el detalle, es decir, de tal fecha hasta tal fecha. Por tanto, yo entiendo que además en el Congreso ahora se acaban de anunciar que van a analizar los antecedentes para llevar, entre otros, al senador Cruzcoque al TC. Está complejo porque ustedes traen, son casos que este ramillete de 5 que vienen de varios sectores, ¿no? Sí. Pasemos, por ejemplo, mira, Ahí está el contrato de arrendamiento. Este es el contrato de arrendamiento, mira, de Cruzcoque, ¿eh? Bueno, y para Con los cerrar lo que te gráficos. estaba contando antes, Freddy, a él lo llevaron a la Comisión de Ética por este contrato, Ya. pero lo que dijo la Comisión de Ética en su momento es que ellos no tenían la potestad de referirse a esto y a quien le correspondía era al Tribunal Constitucional. Pero no se juntaron las firmas para llevar el caso al Tribunal Constitucional. Claro. Son Así 10 que ahí firmas, quedó- ¿verdad? Son 10 No diputadas. es tanto, diputados. son 10 diputados o bien el presidente de la República, eso es lo que establece la Sí. Constitución. Ya. Pero Para no se que hizo. el Tribunal Constitucional pueda analizar estos antecedentes. El TC no actúa de oficio, sí o sí tienen que ir o parlamentario o el presidente. Perfecto. En el caso de Luciano Cruzcoque, entonces el 60 puede ser discutible, pero el 57, cuando él quiere ser candidato al Parlamento,
tenía ya un contrato entonces como persona natural con el Estado. Exactamente, no podía. Ya. Vayamos al otro lado ahora, ¿no? El candidato presidencial del Partido Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, el diputado Mulet, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con él? Lo que pasa con el señor Mulet es que él tiene una empresa junto a su señora y a través de esa empresa controlan una radio de Vallenar, de la zona de donde él viene. Y resulta que esta radio le presta servicios al Estado. Ya. Y esta radio aparece, nosotros encontramos órdenes de compra desde antes que él asumiera y después de que él asumiera, ¿vale? Entonces, lo que él nos explicó cuando nosotros le consultamos por esto, porque él dice, no, yo no tengo ninguna participación, efectivamente él después se sale de la propiedad de esta radio, pero le vende su parte a la señora, que hasta el día de hoy controla esa empresa. Flavia Torrealba, que es presidenta del partido, donde él milita. Federación Regionalista Verde Social. Que es el que lo lleva ahora él como candidato a la presidencia donde él milita también. Exactamente. Exacto. Ya. Entonces, aquí no son cifras tan grandes como en el caso del senador Castro, pero de igual manera aquí no importa la cifra, lo que importa es que exista un contrato de por medio y eso también se cumple en el caso del diputado. Claro, ahora él señala, él también es abogado, ¿eh? Entonces, él señala que esto se lo traspasó a la esposa. Sí. Claro. Y hay un cuestionamiento de fondo ahí, ¿qué pasa con el espíritu de la ley? En todos los casos, no solamente en el de él, ¿no? Sino que en todo lo que usted Bueno, y la norma incluso podría ser, ahí estábamos viendo a Flavia Torrealba, la norma podría incluso aplicarse directamente, si lo dice el artículo, esto tendrán que resolverlo el TC y los constitucionalistas, pero dice, por interpósita persona de forma natural o jurídica. En este caso le traspasa a la sociedad, se la vende a su esposa directa, que además es socia política de él. Ella es presidenta del partido, él es candidato del partido, actúan juntos, ¿no? Yo creo que aquí los abogados que nos están viendo, los penalistas sobre todo, ya tienen una discusión ahí, ¿no? Sí o no, Sí. porque bien sabemos que una palabra en el derecho puede significar muchas cosas distintas en la interpretación, en eso que llaman el espíritu de la ley, ¿no? Los abogados son una especie de particular. Es un lenguaje distinto. Sí, sí, sí. Oye, vamos con la diputada Jimena Sandón de Renovación Nacional, quien también tendría negocios con el Estado, ¿no? Sí. Siendo parlamentaria. ¿Qué es lo que Mira, investigaron ustedes? Acá hay dos asuntos. El primero y el más claro es una sociedad en la que participa la diputada Sandón junto a su marido. Y esa sociedad, en 2018, firma un contrato con el sistema de empresas públicas para que el esposo de la señora Osandón preste una asesoría al sistema de empresas públicas. Ya. Ese contrato es directo, cuando ella ya era diputada, se concreta y se paga, ¿no? Son poco menos de 10 millones de pesos. ¿Ella ya era diputada? ¿Cuánto se hizo ese contrato? Ella es diputada desde marzo de 2018. Sí. Se firma el contrato después, a fines de 2018. ¿Y ella figuraba como socia de esta empresa? Es socia de la sociedad, ella lo reconoce, está en su declaración de patrimonio, de hecho. Esa es la situación más clara, ¿no? Pero además, a través de otra sociedad junto a su marido, donde participa ella, su marido y sus 9 hijos, son accionistas también de la empresa Cumplo Chile. Cumplo Chile es un fintech que se dedica a prestar dinero a distintas empresas, pymes que no tienen acceso a crédito bancario. Y Cumplo Chile presta ese dinero y después recibe el pago con un pequeño descuento de la comisión. Es como lo que hacen los factoring, ¿no? Sí. En los registros del Estado, Cumplo Chile aparece recibiendo varias decenas de miles de millones de pesos, particularmente desde la Tesorería General de la República Déjame y Corfo. leerte la cifra. Dice, desde que ella figura como socia de la empresa ha recibido, según lo que puedes poner acá, 28.000 millones de pesos desde la Tesorería General de la República y Corfo. Así es. Sí, lo que dice, eso es así, porque lo que dice Cumplo Chile es, nosotros Ya. le prestamos plata a empresas, esas empresas eran beneficiarias de un bono que entrega la Comisión Nacional del Riego, y ese bono se paga a través de la tesorería. Entonces ellos nos pasaron a nosotros estos bonos, nosotros les prestamos la plata, después recibimos la plata de la tesorería y hacemos nuestro descuento, que es nuestra ganancia como empresa por esa gestión. Es como Ya. una empresa financiera, ¿no? Claro. Entonces desde Cumplo dicen, mira, nosotros en realidad contratos con el Estado no tenemos. ¿Qué es lo que dicen los abogados constitucionalistas? Tú al recibir dinero del Estado y además existir un decreto. Cada uno de estos traspasos de dinero de la tesorería tiene un decreto asociado. Eso también es un instrumento jurídico que es similar a un contrato, por tanto, Ya. son receptores de fondos públicos. Y no importa la cantidad de propiedad, ¿no? Porque acá esto lo comparte con otros 85 socios. Sí. Este negocio que levanta, y según la versión de la parlamentaria, ella tiene allí el 1,14%, según su propia versión, ¿no? Claro. Es que ahí entramos a los detalles de
de lo que no está explícito en la ley, pero en concreto ella sí reconoce esa participación y por ende sí recibe beneficios monetarios de lo que haga Cumplo Chile, que es la empresa que está recibiendo los 28.000 millones. Solamente esos 28.000 millones son del periodo en que nosotros logramos comprobar que ella entra a la empresa y obviamente está ahí recibiendo el beneficio de esas acciones. Ahora, la norma es tal cual, es explícita, digamos. No se establece un monto. Tú podrías tener un contrato que significa un pago de 5 pesos desde el Estado y eso ya es una inhabilidad y una causal de cesación de tu cargo. O 30.000 millones de pesos. Exactamente, no depende de la magnitud del pago, ¿no? Ni la magnitud del negocio, sino de existir un trato de tu empresa con el Estado. Ya, desde el Partido Socialista también ustedes mencionan al senador Fidel Espinosa. Exactamente. ¿Qué pasa con él, con Fidel Espinosa? Es bien particular el caso del señor Espinosa porque él, al igual que Mulet, tiene propiedad sobre una radiodifusora. ¿Ya? Que aparece recibiendo órdenes de compra de distintos municipios de la zona de los lagos para prestar servicios de radiodifusión. ¿Vale? Y lo que sucede con Sociedad él... Difusora Fresia Limitada. Fresia Limitada, Ya. la radio Nuevo Amanecer se llama. Y lo que pasa con el senador Espinosa, es que él arguye que él se salió en 2005 de esa empresa. Cuando era candidato por primera vez al Congreso. Cuando era candidato. Exacto. Pero no es sino hasta 2018, cuando él ya asume el cargo como senador, que se concreta esa salida. ¿Por qué? Porque le faltó un paso burocrático para oficializar su salida como accionista en la empresa. Ya. Él dice, mira, yo me salí el 2005, faltó ahí un paso con el registro de comercio que no se hizo, pero por ende él en el papel seguía figurando como accionista de la empresa. Entonces él dice, mira, yo me salí el 2005, después no tuve nada que ver, pero en la práctica él no se había concretado esa salida en 2005. Sí. Y eso recién se sanea el 2018 cuando él ya tiene el cargo y nosotros contabilizamos al menos 14 millones de pesos de traspasos a través de las órdenes de compra. Y se repite, Freddy, lo mismo que en el caso del diputado Mulet, ¿no? Son parlamentarios que en sus regiones, esto es una práctica política también a nivel de propaganda y de presencia en el territorio, ¿no? Donde los diputados o los parlamentarios tienen radios en sus respectivas regiones para difundir lo que hacen también, ¿no? Pero además, en estos dos casos de Mulet como Espinosa, venden servicios de radiodifusión y de aviso a las municipalidades. Y además, Fidel Espinosa, al igual que Jaime Mulet, era socio en esa radio y le deja la propiedad de la radio a un familiar de él, a un tío. ¿No? No son socios particulares ni es que ellos saquen del patrimonio familiar las radios o las empresas que tienen, sino que las traspasan a un familiar directo. Sí, por último, ¿qué han hablado ustedes con alguien del TC, del tren sobre esto, ¿no? ¿Qué ánimo hay en el TC después de lo de Isabel Allende? Están analizando los nuevos antecedentes porque ellos se desayunaron con esto de que habían nuevos casos, ¿no? Estaban muy centrados en el caso de Isabel Allende. Nadie hasta ahora había decidido, oye, pero esto puede ser más, puede ampliarse porque hay otros casos que deberían analizarse. Están en eso, se sorprendieron el domingo y ahora siguen analizando los nuevos antecedentes. Y es muy relevante aquello porque están en plena redacción del fallo de la senadora Allende. Yo entiendo que va a ser un fallo extenso y entienden los ministros del TC que tienen una labor muy importante porque en la práctica están fijando la jurisprudencia de cómo se va a aplicar una normativa de la Constitución que estaba vigente, nunca dejó de estarlo, pero jamás se había aplicado. Claro, y con imágenes como esta, ¿no? De la despedida de ayer de Isabel Allende. Muy emocionada está ahí. Muy emocionada y que ha golpeado tanto la política interna. Por eso que cuesta creer que se junten 10 firmas, porque aquí estamos de lado y lado. Fidel Espinosa nuevamente el Partido Socialista, digamos, más allá de que tengan o no tengan razón ellos, ¿no? Jurídica, por supuesto, que esto llegue al TC. El solo hecho de que llegue al TC ya es un hecho político importante, ¿no? Esas 10 firmas, ¿de dónde las van a sacar? Digamos. Y lo relevante de esto, Freddy, más allá del escándalo político, ¿no? Y de la polémica, es que, bueno, hay una norma constitucional que los parlamentarios, al parecer, hasta ahora era letra muerta, nadie la pescaba mucho, y esto va a marcar un hito y, bueno, va a fijar un nuevo estándar, ¿no? De un asunto siempre espinudo, que es la relación de la política con los negocios. Claro, y son las cosas que van creando aristas, ¿no? Mira, el caso en Mosilla partió con una filtración de un audio y mira hasta dónde ha llegado todo, ¿no? Exacto. Quizás interesante, otros reportajes vamos a tener que escribir una vez que salga el fallo. ¿Y cuántos otros casos pueden haber incluso respecto de Sí, esto? la lista del reportaje es parcial. Son 5, ¿no? 200 parlamentarios, nosotros encontramos estos 5, pueden haber más también. Y si nos ponemos a analizar a los candidatos, bueno, también hay otra lista más. Pero no demos ideas de pauta.
el artículo 57 también que lo tienen que analizar, no solamente el 60. Gabriela, muchas gracias por haber venido. Que esté Gracias, muy bien. Freddy. Nico, también muchas Gracias, don gracias. Freddy, que esté muy Saludos bien. al equipo de Clínica. Nos vemos. luego. Que esté muy bien.